Habíamos empezado hablando de la salud, de las enfermedades, y en el medio recorrimos dos textos. El primero de Marco de Nevi, es el de la señora inglesa que le hacía la cabeza al señor Smithson, y después las instrucciones para llorar de Julio Cortázar. Probablemente después también tengamos algún Kafka dando vueltas por allí que está pidiendo salir del agujero interior. 11 70 81 1606 es el teléfono de la nube, pero habíamos empezado hablando de saludes y enfermedades. Y hay veces en que uno tiene ciertas molestias, ciertos dolores que son normales, y hay veces que esos pasan a la normalidad. Dice, qué sé yo, me duele la cabeza, me duele el estómago, me siento mal. Ese me siento mal puede ser una mera molestia o a veces algo como para tener en cuenta. ¿Cómo distinguirlo? Bueno, la explicación puede ser muy sencilla. Yo creo que a veces cuando a uno le duele la cabeza, lo que pasa es que todo el pelo que tiene adentro del cráneo y que está esperando para crecer termina apretando el cerebro y eso hace que duela la cabeza. Pero como esa explicación no suena muy convincente, creo que es mejor hablar con alguien que sepa de verdad, que sea neurólogo, que sea especialista en cefaleas y, si es posible, que trabaje en el Centro Integral de Cefaleas y Dolor del FLENI. Y todas esas condiciones las reúne el doctor Pablo Yubarov, que tal vez va a tener, seguramente va a tener una precisión mucho mayor que esa pavada que acabo de decir. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me causó gracia. Sí, bueno, pero hay veces que uno, puesto a buscarle explicaciones, con los datos que uno tiene, termina diciendo unos disparates maravillosos. No, a ver, uno puede no decir disparate porque es cierto que los dolores de cabeza, en primera instancia, es prácticamente el motivo, junto con los mareos, es el motivo de consulta más frecuente en los consultorios generales y sobre todo en los consultorios de neurología. Es la segunda causa más frecuente después de los mareos. Mira. Con lo cual es bueno que todos los médicos generalistas y sobre todo los neurólogos tengan un conocimiento de las cefaleas que lamentablemente no nos da la formación en la facultad. Es como que es una patología muy frecuente y muy poco, muy menospreciada, muy poco estudiada en la facultad y en la formación de los médicos en general. Entonces es bueno tener algunos conocimientos y saber, por ejemplo, que hay muchísimas causas de dolor de cabeza, más de 300 causas de dolores de cabeza. Algunas de ellas son banales, como esto que acabas de decir, o por ejemplo una mujer que no quiere, o hombre también que no quiere tener sexo y por ejemplo, alega de la cabeza, o también causas mucho más importantes. Puede haber causas sencillas como una sinusitis, por ejemplo, una infección de los senos paranasales o de dolores dentales, etcétera, como también causas mucho más importantes que hay que estudiar y que hay que intentar resolver. Y es cierto que las cefaleas pueden ser un síntoma de una enfermedad, como por ejemplo una infección, como por ejemplo una inflamación, digamos, de una arteria, por ejemplo, como por ejemplo una patología de la columna, o puede ser una enfermedad en sí. Entonces está bueno preguntarle, toda persona que tiene dolor de cabeza, ir y preguntarle al médico que lo atienda, ya sea un clínico, ya sea un neurólogo, cuándo mi dolor de cabeza es una enfermedad. Y ahí es donde uno comienza a hablar realmente de los dolores más comunes, como la migraña, de los dolores como la cefalea de tipo tensional, que todos hemos tenido alguna vez en la vida, o si pueden existir dolores que puedan alterar la calidad de vida, que puedan llevar a una enfermedad más importante o que tengan riesgo de vida. Pero eso es muy importante consultar. Planteémoslo al revés, Doc. ¿Qué siento? Ya sé que es difícil saber qué siente exactamente el otro, pero ¿a qué tipo de dolores habría que prestarle especial atención? Porque nadie dice, tengo una migraña, voy a consultar al especialista. Pero sí dice, tengo una puntada acá, y es como si tuviera una espada de un beduino que me está atravesando el cráneo. Bueno, con ese nivel de explicación más o menos, uno sabe que depende del lugar, a lo mejor es que sí o sí hay que concurrir, porque no va a ir por cualquier dolor de cabeza. Está perfecto. Nosotros cuando explicamos qué es un dolor de cabeza y se lo explicamos a los alumnos, a otros colegas, a otros médicos, o mismo a la gente, siempre hablamos de que pueden existir banderas rojas o banderas amarillas con respecto a determinadas patologías. En el caso de las cefaleas, es muy importante, siempre que una persona tenga dolor de cabeza que sea persistente
y que requiere medicación para controlarse y que a veces no se controla, hay que consultar. Bien. Siempre. Ahora, cuando un paciente comienza, son 4 o 5 puntos, cuando un paciente comienza con un dolor de cabeza, tenga la edad que tenga, comienza con un dolor de cabeza bruscamente, en forma súbita, como llamamos nosotros, de repente, sin tener ningún tipo de dolor de cabeza, eso requiere consulta, al igual que un paciente que tiene, por más que haya tenido dolor de cabeza, tiene un dolor de cabeza muy violento, muy brusco y lo siente como el peor dolor de cabeza de su vida, eso puede ser peligroso y hay que consultar. Sí. Un paciente que comienza después de los 50, 40, 50 años con dolores que nunca antes había tenido. Un paciente que no responde con la medicación habitual o con analgésicos habituales y que siente que va increyendo la frecuencia, es decir, la cantidad de dolores de cabeza por semana o por mes. Todo ese tipo de cosas hay que consultarlas y, por supuesto, un dolor de cabeza y fiebre, un dolor de cabeza y visión borrosa, un dolor de cabeza y sensación de vértigos o de mareos. Todo eso requiere una consulta al neurólogo, si es posible al especialista en cefaleas, que hay muchos en el país y muy buenos, y hay centros de dolor de cabeza, para que el dolor sea estudiado, para que no sea menospreciado, porque a veces los médicos no tienen una formación muy clara en lo que tiene que ver con dolor, entonces se menosprecia. Y bueno, nada, la abuela tenía dolor, la madre tenía dolor y bueno, no hay mucho para hacer y no es cierto. Hay muchos estudios, de hecho, hoy por hoy hay muchos tratamientos y hay tratamientos que están investigándose, por ejemplo, para la migraña, para poder lograr mejoría y lo que uno pretende, tanto la gente que consulta como nosotros, es lograr la mejoría en la calidad de vida cuando hay dolores frecuentes. Una pregunta respecto de la terminología, porque a veces uno se asusta por desconocimiento del lenguaje técnico. Una cefalea, una migraña, o qué otra palabra de esas que suenan a, uy, me voy a morir. Sí. ¿Cuál es la definición de cada una de esas palabras? Está si hay perfecto la pregunta, está muy bien. La cuestión es así, dolor de cabeza, cuando yo digo tengo un dolor de cabeza o cuando hablo de mi dolor de cabeza, nosotros los médicos, como terminología médica, lo llamamos cefalea. Bien. Es decir, que cefalea es un dolor de cabeza. Bien. Provenga de donde provenga y duela donde duela, es una cefalea. Hay una clasificación internacional para que todos los médicos podamos hablar en el mismo idioma, en la cual existen cefaleas sin una causa aparente, que se llaman primarias, y cefaleas secundarias con distintos tipos de causas que uno puede investigar. Bien. Dentro de estos dolores de cabeza, dentro de las cefaleas, las más comunes, que se llaman cefaleas primarias, son la migraña, que es un tipo de dolor de cabeza en particular, que también se denomina jaqueca, depende del origen, anglosajón o francés. Anglosajón es migraña o migraine en inglés y jaqueca en francés. Eso forma parte de uno de los dolores de cabeza que más frecuente hay en la consulta y que la gente se asusta más porque suelen ser dolores muy intensos. Después, dentro de ese grupo, hay lo que se denomina cefaleas de tipo tensional. También existe otro tipo de cefaleas que se llama el racimo, que es muchísimo menos frecuente. O sea, son cefaleas primarias que entran dentro de un grupo de clasificación y que son todos dolores de cabeza, cada uno con su individualidad. Por ejemplo, la migraña es un dolor de cabeza que aparece en el 12 a 15% de la población mundial, mucho más frecuente en la mujer por una cuestión hormonal que en el hombre, aproximadamente un 14% en la mujer y un 7% en el hombre, y tiene una característica muy particular, que es muy intensa, muy severa, incapacitante, o sea, invalida a quien lo tiene, puede doler en la mitad de la cabeza y se caracteriza por tener náuseas, ganas de vomitar, vómitos, y un estado de decaimiento general muy importante. Este diagnóstico lo tiene que hacer el médico. Lógico. Y se hace mediante preguntas que se le hace al paciente más algún estudio que el médico podría considerar hacer o no. Y tiene un tratamiento específico. Dentro de ese tipo de migraña hay una forma que se llama crónica, que es un porcentaje bajo de la población, un 2%, un 2,5%, que es cuando el paciente tiene esos dolores muy intensos, muy severos, más de 15 días por mes, y también tiene tratamientos específicos. Bien. El resto de los dolores de cabeza ya son mucho más específicos, por eso siempre digo que un dolor de cabeza debe ser evaluado por un médico
en lo posible un especialista y debe ser estudiado porque hay mucho tratamiento, hay muchas cosas para hacer para que la gente no viva con dolor gran parte de su vida. Ahora, es curioso lo que mencionabas al principio, que en la formación de la carrera de médico se deje de lado el dolor de cabeza. El Diego diría, se les está escapando la tortuga. Digamos, ¿cómo se puede revertir esto con información, cursos, seminarios o darle bola a lo obvio, que es hay mucha gente que tiene dolor de cabeza? Mira, es muy interesante también este punto porque esto depende de nosotros puntualmente, de los médicos y especialmente de los neurólogos especialistas en dolor de cabeza, que tenemos que bajar información, que tenemos que educar tanto a los médicos como a los pacientes, porque yo vengo dando clases hace muchísimos años, como tantos otros compañeros, venimos dando clases en la facultad, en la universidad, en la Universidad de Buenos Aires y en el resto de las universidades, y a veces nos dan una hora en la cursada de neurología, que pueden ser 3, 4 semanas, nos dan 1 hora o 2 horas para hablar de todas las cefaleas. Te podés imaginar que esto es imposible que un médico aprenda. Y muchos médicos ya nunca más revisan o ven o se actualizan en el tema de la cefalea, porque bueno, uno tiene tanto que estudiar que tal vez la cefalea la deja un poco de lado. Entonces lo que tendríamos que lograr, y lo estamos haciendo a través de un grupo de trabajo que tenemos en la Sociedad Neurológica Argentina, de la cual formo parte, de poder dar cursos, de poder hablar con los médicos residentes, de poder hacer congresos de cefaleas, de poder hacer simposios para poder emitir información para el resto de los colegas. Ahora estamos trabajando en una guía sobre consensos en diagnóstico y tratamiento en cefaleas para poder acercarle a todos los neurólogos en general, que debemos ser aproximadamente unos 2.000, entre 2.000 y 3.000 en el país. Bueno, y depende de nosotros, pero esto hay que hacerlo porque en la facultad como que no habría tiempo para dedicarle a esas y a otras tantas materias que después resultan siendo muy importantes en la práctica diaria. Pablo, sos sumamente claro en las explicaciones, es un tema que todos en algún momento padecimos. Queda en claro que uno frente a un dolor de cabeza puede haber como 300 variantes, que cefalea es la forma que tienen los médicos de llamarle genéricamente al dolor de cabeza y que hay una serie de clasificaciones. Pero lo importante, corregime si no presté atención o me distraje en algo, pero si uno siente que surge de repente el dolor de cabeza o si le duele muchísimo o si después de los 40, 50 te aparece cuando nunca antes había aparecido o si no responde el dolor de cabeza como debería a los analgésicos, o si aparece combinado con fiebre, con visión borrosa, con vértigo, esos son como las señales de alarma de dale, no seas gil, andá sí o sí. Llamémosle banderas rojas. Genial. Para preocuparse, ir rápido y consultar a una guardia o a un médico especialista, a un médico neurólogo, a un médico clínico que van a saber qué hacer sin ninguna causa. Eso es lo más importante, pero lo que quiero transmitir puntualmente es que un porcentaje alto de la población tiene dolores de cabeza, un porcentaje bastante alto de la población tiene dolores de cabeza muy frecuentes, muchas veces por semana, muchas veces al mes. Esto quita calidad de vida, esto no permite programar, altera las esferas sociales, la esfera social, la esfera laboral, la esfera personal. A mí una vez una mujer me dijo, por ejemplo, no puedo programar de ir al casamiento de mi hijo porque es una migraña tremenda, y una chica joven me impactó en mi consultorio porque me dijo, en 2 semanas tengo mi primer campamento de mis hijos, las madres me pidieron que yo vaya y no puedo programar eso. Eso es impactante cuando una persona tiene dolor casi a diario, que la invalida, que la hace vomitar, que no le permite ver bien y que tiene que estar en la cama. Entonces, lo que digo es que toda la gente tiene que saber que existen múltiples tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para poder mejorar la calidad de vida y para poder vivir más tranquilo en base al dolor. Excelente. Hablamos con Pablo Shuvarov, que es neurólogo, es especialista en cefaleas y trabaja en el Centro Integral de Cefaleas y Dolor del FLENI, que fue clarísimo y que le agradecemos muchísimo esta comunicación de hoy con La Nube acá por ecléctica.com.ar. Muchas gracias, favor, Pablo. Ha sido un gusto, un gusto. Un gran abrazo. Chau, chau. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Swaznavar viven en La Nube. La Nube, 2 horas virtuales que suenan muy reales.